Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo me les acaba de ir, mis queridos amigos? Shabbat Shalom para todos ustedes. Shalom, paz. Que Hashem los continúe bendiciendo a cada uno de nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha acabado de ir? Feliz inicio de semana para todos ustedes. Recuerde que ya termina el séptimo día y comenzamos de nuevo la semana. Recuerde que el primer día de la semana comienza al caer el sol del día sábado. Ya es el primer día. No se comienza desde la medianoche, sino se comienza al caer el sol del día completamente anterior. O sea, ya hoy podríamos denominar domingo, ya cayó el sol y estamos comenzando un nuevo ciclo, una nueva semana. Bendiciones para todos, bendiciones para cada uno de ustedes, para cada amigo, cada persona que día a día, Shabbat, pues nos acompaña para tratar de comprender un poco el texto de la escritura hebrea. Y estamos leyendo las porciones para las personas que no conocen o no han captado todavía la idea. En el concepto hebreo, en el concepto de la Biblia, la lectura del Pentateuco, de los 5 primeros libros que son conocidos como la Torá, o muchos de nosotros lo conocemos como el Pentateuco, que está en el Antiguo Testamento. Eso es lo que se conoce como la Sagrada Escritura. Esos 5 libros se dividen en 54 secciones que corresponden para las semanas del año completo. Entonces cada semana se estudia una porción y se comienza desde el libro de Génesis, de Bereshit, y culmina en el libro de Deuteronomio, que son palabras. Son las palabras que Moshe le dio al pueblo. En esta ocasión estamos en una porción que se llama Emor. Emor significa habla. Estamos en el libro de Levítico y vamos a leer o vamos a enfrascarnos a tratar de comprender el capítulo 24 del libro de Levítico. Está dentro de la porción y vamos a hacer un pequeño resumen para que podamos entrar en contexto y podemos desarrollar el tema con el capítulo 24. La porción de esta semana, como les comenté, significa hablar o se traduce como hablar, pero el concepto es qué es lo que nos quiere enseñar a nosotros el escrito. El escrito nos está tratando de enseñar a nosotros cómo debemos nosotros hablar. ¿Qué es el habla para el ser humano? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Puede ser bendición o puede ser maldición. Cuando uno habla cosas buenas, cuando habla con respecto a las bendiciones o a las verajá, o hacer las cosas bien o hablar bien, eso se denomina bendición. Cuando una persona de pronto tiene un lenguaje expresivo negativo, con una conducta que no es adecuada, y cuando una persona desea maldecir, eso es lógicamente maldición, valga la redundancia. Entonces, en esta porción se tocan esos temas de cómo el ser humano puede aprender a que el habla es de bendición o de maldición. Claro que en este contexto hay mucha enseñanza. Lo primero que trae en esta porción, 21:1 al 24 completo, se hablan de una serie de normas, de unas leyes, primero concernientes al Cohen Hagadol. Cohen Hagadol significa el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que hace el oficio en el Mishkan, en el templo que nosotros conocemos en el templo, y este personaje tiene una asignación muy especial. Se habla que este personaje no puede tener ningún tipo de contaminación con lo que se denomina muerte o lo que conocemos nosotros muerte. Ese es uno de los puntos. El segundo punto es con referente al día de la expiación.
El día de la expiación también tiene que ver con el habla. ¿Por qué? Porque ¿qué es el día de la expiación? El día de la expiación, pues como la mayoría conoce o el que no conozca, es el día del perdón. Es el séptimo mes, a los 10 días, es el día del Kippur, del Kippurín, donde el ser humano pues tiene, o cuando Hashem pide cuentas a la humanidad de cómo ha llevado su año, su ciclo, y ahí es donde vienen las bendiciones para las personas o no bendiciones para las personas. En ese día es el día de la confesión, es el día donde el ser humano se confiesa, no como lo conocemos nosotros ante, ya usted me comprende, sino es la confesión ante el Creador. Es el hecho de la persona hablar con el Creador, de comentar sus faltas, sus errores, de rectificar su vida y tratar de enmendar. Y también tiene que ver con el daño que nosotros le hacemos al prójimo, a nuestro prójimo, o el daño que nosotros le hacemos a las personas. Muchas veces nosotros cometemos el error que uno hace un daño a una persona, yo le hago un daño a usted, y yo voy y le pido perdón a Hashem, a Dios, y le digo: Hashem, Padre mío, Padre misericordioso, o Dios, de acuerdo como usted lo llame. Usted le dice: Señor, perdóname porque me metí con Pepito y lo ofendí. Y ya pensamos que eso es pedir perdón, pero Dios dice: pero a mí, ¿por qué me pides perdón si conmigo no te metiste? O sea, a mí no me hiciste la falta, te la hiciste a tu hermano. Ve y habla con tu hermano y pídele perdón a él, y que él es el que te tiene que perdonar. Entonces nosotros a veces desconocemos los contextos y cometemos los errores. Entonces cuando uno comete una falta, cuando uno comete un error, uno tiene que tratar de enmendar, uno tiene que tratar de corregir. Eso se llama un tikkun. Un tikkun es una reparación, una rectificación, y uno tiene que tratar de rectificar el daño que uno ha hecho. ¿Y cómo se logra eso? A través de la boca, a través de lo que usted habla, a través del contexto del lenguaje. Es la capacidad que el ser humano tiene para pedir perdón o para traer bendición al mundo. Esos son los conceptos que nosotros podemos entender en la porción de esta semana. Después vienen las fiestas, como Hashem recuerda las festividades que se celebran en el pueblo hebreo, pero se saca a colación 3 importantes. La primera es Pesa, la segunda es Shavuot, que es en Matan Torah, y la tercera es Sukkot. Son las 3 fiestas mayores o las 3 fiestas principales en las cuales el pueblo tenía que ascender o subir a Jerusalén, en la cual era Pesa, era para recordar la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. La segunda festividad, la festividad de toda la mitad, es la festividad de Shavuot, o lo que se conoce como el Matan Torah, o la entrega de las tablas de la ley en el monte Sinaí, para que nosotros podamos comprender el contexto. Y la tercera festividad, que también era el pueblo, tenía la obligación de subir a Jerusalén, era la fiesta del Sukkot, la fiesta de las enramadas, la fiesta que evoca la morada que Hashem tiene para cada uno de nosotros, donde vamos a morar en presencia de Hashem, del bendito sea. Esas son las 3 festividades, eso también habla. Y el cuarto punto, el tercer punto, habla de un concepto de los panes que estaban en el templo. Después de los panes que estaban en el templo, se presenta un acontecimiento de un hombre que tiene una discusión con otro hombre, hijo de una mujer hebrea, y que ese es el capítulo 24. Y este hombre tiene la discusión, y en medio de la discusión se pone de mal carácter, y lo primero que hace es abrir la boca y maldecir. Entonces, cuando la persona abre la boca y maldice, profiere una maldición. Es bastante interesante, bastante de tener cuidado con nuestra boca, que muchas veces lo que uno habla, eso se devuelve.
y uno tiene que tener mucha prudencia con el lenguaje, cómo uno se puede llenar de rabia, cómo uno se puede llenar de enojo, y a través de la rabia y el enojo, este personaje nombra el nombre de Dios o saca el nombre de Dios y después maldice. Este acto, a este hombre lo ponen preso para que podamos entender, lo apartan y consultan con Hachén, con Dios, qué vamos a hacer con este hombre. Entonces Hachén dice, no, que cada persona que escuchó lo que este hombre dijo le pusiera la mano en su cabeza y fuese lapidado. Y después de eso viene el hecho de la restitución, la causa y efecto. Cada causa que uno tiene o que uno hace, esa causa tiene un efecto en la vida de cada uno de nosotros. Por eso esta porción se llama Emor, hablar. Habla a los hijos de Israel, pero en el contexto espiritual o en el contexto que a nosotros nos interesa es cómo nos afecta o cómo nos toca ese texto a nosotros, y es cómo nosotros debemos de aprender a hablar. Entonces, de eso nos vamos a centrar en este pequeño resumen en el capítulo 24. Entonces, para poder entender un poquito el concepto y poderlo analizar y entender qué significa hablar, vamos a empezar por el principio con el sacerdote. El sacerdote no se debe de impurificar por un muerto, por una persona que ha fallecido. El sacerdote no podía contaminarse. Los sabios nos explican que es bastante interesante ese concepto. ¿Por qué? Porque el concepto de contaminarse se refiere a la parte externa del ser humano. Usted sabe que cuando a uno se le fallece un familiar, un padre, una madre o un hermano o alguien muy cercano a la familia, esto es un dolor que solamente las personas que lo han vivido, que lo saben qué es lo que estoy hablando, lo van a conocer. Entonces, cuando a una persona se le muere un familiar, es un dolor. La persona se aflige, se pone triste, no desea que le hablen, no desea muchas cosas. Es un momento bastante difícil, pero la persona lo expresa por fuera, a veces con el llanto, a veces con palabras, a veces con una serie de consecuencias. Pero el Eterno le dice al sacerdote que el sacerdote no debe contaminarse con una persona muerta, con una persona fallecida. ¿Por qué? Porque los sabios dicen, los sabios nos aconsejan, los jajamín, las personas estudiosas, para que todos lo puedan comprender, dice que el sacerdote no se contamina externamente, pero aprende a llevar el dolor internamente. Porque imagine usted como una persona que estaba en ese tiempo, trasládese a ese tiempo, el sacerdote si estaba ofreciendo, si estaba oficiando el servicio y que se murió alguien, pues el sacerdote no podía decir, venga, yo no voy a hacer esto, sino que me voy a hacerle las labores del fallecimiento de mi ser querido, entonces yo dejo acá esto. No. El sacerdote tenía que aprender a tener el control total y su expresión tenía que tenerla interna, o sea, tenía que retener. ¿Por qué? Porque el sacerdote representaba el concepto de santidad en la historia bíblica, en el concepto bíblico, en el concepto espiritual. El sacerdote necesitaba ser completamente honesto, completamente correcto, tenía que tener un nivel de santidad, un nivel de personal como individuo, de estar atento a lo que estaba haciendo. Entonces el sacerdote no podía llenarse de emociones. ¿Por qué? Porque si el sacerdote se llenaba de emociones, el sacerdote, nosotros tenemos que entender que cuando estos momentos suceden, la persona puede explotar en muchos motivos, rabias, enojos, ira, descontento,
la persona también puede ponerse en descontento con el Creador. Señor, ¿por qué te lo llevaste? Dios mío, ¿por qué me lo quitaste? Dios, ¿por qué hiciste esto? O sea, todos esos son señales negativas en la cual la persona o el Cohen podría de pronto en su dolor manifestar de una forma equivocada su lenguaje y podría ofender al Creador o a las personas que estaban alrededor suyo. Entonces a Chen le dice, ojo, usted no se puede contaminar. Recuerde que la palabra contaminación en el idioma hebreo y en el concepto hebreo de la Biblia, contaminación significa impureza. Cuando usted lee en el escrito la palabra contaminación, quiere decir que puede ser impuro. ¿Y qué es impuro? Algo que está sucio. Entonces, cuando dice el sacerdote no se debe de impurificar, no se debe de ensuciar por ciertos aspectos de la vida. El ser humano tiene que aprender a tener refrenada su lengua, lo utiliza un lenguaje para que todos lo podamos entender. Entonces el sacerdote empieza la historia, el concepto de la porción Emor comienza diciéndonos que el sacerdote no debe contaminarse, no debe ensuciarse, no debe impurificarse por aspectos externos. El sacerdote tiene que aprender a tener un control total de sus propias emociones. No sé si me he dado a entender de una manera correcta para que todos lo podamos comprender. Entonces el sacerdote no debe de llenarse de emociones, el sacerdote tiene que tener, saber dónde es su posición, saber cuál es su punto, y así es nosotros, cada uno de nosotros debemos de saber cuál es nuestro rol, cuál es nuestra misión y cuál es nuestro actuar en el mundo. Yo no me puedo llenar de emociones y venir a cometer errores con familiares o con amigos o con cualquier persona por un momento de rabia. Yo tengo que entender muchas cosas, la otra persona también tiene que comprender muchas cosas. A veces son cosas externas, a veces nos dejamos llevar por la emoción, y cuando nosotros como seres humanos nos dejamos llevar por emociones, cometemos errores. Podemos herir a las personas, podemos decir cosas que no se deben decir, podemos hacer cosas que no se deben hacer, y ese motivo nos lleva a nosotros a tener un estado mucho peor o mucho más fuerte de lo primero que nosotros hicimos. Entonces ahora pasamos al capítulo 24, ya entendemos que el habla es interesante, cómo nosotros debemos de tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Después en el capítulo 24, verso 10 del libro de Levítico, narra la historia de una mujer. Tiene que prestarle atención a los detalles. Cuando hablamos de una mujer que tiene un niño, un hijo, si la mujer es una mujer israelita, por obvias razones el hijo es israelita. Pero aquí la escritura me está tratando de decir, sí, es hijo de una israelita, pero es hijo también de un egipcio. Hay dos cosas que la escritura nos quiere mostrar. Hay dos cosas que Achen nos quiere enseñar. Primero, es una mujer, vamos a tratar de entender el concepto a través de un midrash, de un comentario, de que dice que esta mujer era casada con un hebreo, con un egipcio, perdón, y ellos los dos tuvieron un hijo. Es lo que nosotros conocemos como un matrimonio mixto, una mujer hebrea y un hombre no hebreo, sino un hombre de otra nación, tuvieron un hijo. Ese hijo es considerado un hebreo, pero acá en este espacio no se le da el nombre de hebreo. Aquí se le hace como el paréntesis, como el espérese un momentico, aquí está sucediendo algo, y nos dice el nombre de la mamá de este muchacho, pero no dice el nombre del muchacho. Y es interesante para nosotros comprender un poquito la historia.
el concepto de emor, aprender a hablar. Cuando nos está hablando la escritura, el texto de la mamá, y nos dice exactamente el nombre, y el nombre Sulamita, para que lo podamos entender. Sulamita representa la palabra, tiene dos connotaciones. Viene de una raíz que es Salem, que también viene de la misma raíz de Jerusalén, o forma la palabra Jerusalén, que significa luz, la ciudad de la luz. Quiere decir que esta mujer tenía un nombre que le daba una característica, que era una mujer que podía tener con su boca, podía iluminar el mundo. También con su boca, el segundo concepto del nombre significa escalera, elevación. O sea, la Torá, el escrito, nos está tratando de enseñar a nosotros que los nombres tienen una representación. Tanto el nombre como acá el caso de esta mujer representa algo. Recuerde que para el escrito la mujer representa el cuerpo del ser humano, en la parte, para que no nos pongamos, no nos enredemos, el concepto de Sulamita puede ser referido a un hombre o a una mujer. Usted dirá, pero es que dice que la mujer, sí, mi querido amigo, el texto dice que la mujer era Sulamita, pero en contexto de profundidad tiene algo más que ver. Entonces, eso otro que tiene más que ver representa lo que la persona es. Ella es Sulamita, ella es portadora de luz. Así como es portadora de luz, también un hombre es portador de luz. Y también una mujer se puede elevar a través de un shulán, a través de una escalera. También el hombre se puede elevar a través de una escalera, es de ascender, de ir ascendiendo, de ir subiendo de nivel hasta alcanzar un punto alto de la elevación. Entonces el hombre y la mujer tienen esas capacidades. Pero también dice que era Bad Dibri, era hijo de las palabras. Entonces cuando leemos el texto y dice el nombre de Sulamit Bet Dabrit, hija de las palabras, también nos quiere a nosotros enseñar otro contexto para nosotros. Entonces, la mujer era hija de la habladuría, de cuando una persona empieza a hablar mal. Entonces tiene dos conceptos y aquí el escrito nos da a entender y los sabios nos ayudan para nosotros comprender los detalles que a nosotros se nos escapan. Cuando usted tiene una actitud positiva, cuando usted tiene en su parte más interna el concepto de que usted es una persona dadora de luz, usted viene de esa raíz de dar luz, de iluminar el mundo, de ser un ejemplo para la sociedad, de ser un ejemplo para el mundo a través de sus acciones o de mis acciones. Eso eso nos da un estatus. O cuando usted y yo nos tratamos de elevar, eso representa que cuando usted y yo hacemos las cosas bien, los hijos de nosotros tienen la connotación de ser llamados hebreos. Recuerde que la palabra Ibrí bien significa del otro lado del río. Eso es otra connotación bastante interesante que después la vamos a hablar. Entonces, cuando dice hijo de muchas palabras, también nos está enseñando que cuando un hombre o una mujer tienen en su concepto personal o en su forma de vivir o en su forma de actuar palabrerías en su boca, o sea, hablamos sin ninguna consecuencia, hablamos simplemente por hablar o hablamos como nosotros a veces lo entendemos como chismosos, también los hijos de nosotros van a nacer con ese tipo de características o van a traer ese tipo de problemas a través de nuestros propios actos. Entonces, la mujer está haciéndonos una representación de nosotros. Debemos de entender que cuando nosotros como padres actuamos,
así vamos a dejarle la generación a nuestros hijos. Si somos personas correctas y utilizamos el lenguaje para traer luz a iluminar el mundo, o traemos el lenguaje para la elevación, nuestros hijos tienen la bendición del Creador de que van a traer ese gen o van a traer esa raíz de ser iluminación para las naciones. Es tanto en el concepto hebreo, se dice que el jaján, o la persona que es correcta, o la persona que es justa, trae hijos justos. Es un concepto que usted tiene que conocerlo. Y cuando una persona es malvada, los hijos le van a salir malvados. Son conceptos, eso es un concepto para nosotros poderlo entender. Ahora el problema que viene es entender cuál es la razón del hombre que está maldiciendo, que esa es la parte de lo que vimos del principio. El sacerdote no tenía por qué contaminarse y el sacerdote no podía expresar. ¿Por qué? Porque a través de abrir su boca o de expresar podía causar daño, podía causar una maldición, podría referirse muy mal a Hashem y era contado como un problema y era desvivido. Entonces tenía que tener refreno en su boca. O sea, ya el Eterno nos está diciendo: tenga cuidado con su boca, tenga mucho cuidado con lo que habla, tenga mucho cuidado con lo que dice, tenga mucho cuidado con sus emociones, no se deje llenar de emociones, no se deje llevar por sentimientos ni emociones, porque cuando el ser humano, cuando usted y yo nos dejamos llevar por sentimientos y por emociones, podemos abrir nuestra boca y destruir lo que Hashem ha hecho. Ahora viene la otra parte. Un hombre que se agarra a pelear, agarra a tener una discusión con otro hombre, y resulta que como no, a ver cómo se lo puedo expresar. Como había una discusión, vamos a irnos más sencillo, no vamos a entrar en profundidad para poder entender el concepto. Hubo una discusión. Dicen los sabios que estaban discutiendo porque el pan que estaba en el templo, en la mesa, cada 7 días lo cambiaban. Y que cuando lo cambiaban, pues la persona se lo comía. Entonces este hombre decía: pero ¿cómo es posible que alguien se vaya a comer un pan viejo que duró 7 días en la mesa, y después de que pasa la semana sacan el pan y se lo reparten? Él estaba discutiendo algo que puede que sea verdad. Pero los sabios y todos los escritos dicen que el pan, siempre que lo sacaban, el pan estaba como si estuviese recién horneado, tenía la frescura, salía caliente como si estuviera recién salido del horno. O sea, el pan no era viejo, y el hombre estaba queriendo discutir sus asuntos. No puede ser así, el pan es viejo y no se le puede dar pan viejo a la gente, para que usted me pueda entender. Entonces el otro le decía: no, amigo, eso no es así. El pan sale fresco, el pan sale recién horneado, porque sucede un milagro en el Mishkan, en el templo, y el pan no se daña. ¿Por qué? Porque es un pan santo, es un pan sagrado, es un pan que pertenece a Dios. O sea, el hombre le estaba explicando y él decía: no, es que el pan está dañado. Entonces, como no llegaron a un acuerdo, préstele mucha atención, como ambos hombres no llegaron a un acuerdo, el uno le estaba dando unas razones lógicas, el otro también. Uno de ellos, el hijo de la mujer, este varón, dice que pronunció el nombre y lo maldijo. Dijo: pronunció el nombre del Creador, las 4 letras, las letras que se conocen, el Yud Hei Ba Hei, lo sacó y lo maldijo en el nombre santo, en el nombre sagrado. Todo el mundo se quedó asustado, porque nadie había visto eso. O sea, no conocían que alguien se atreviera a utilizar el nombre de Dios para maldecir a alguien. Era algo que ellos nunca habían visto, no se había imaginado, no sabían que eso era algo negativo, eso era algo que nadie lo podía hacer. Y este hombre, al tener rabia de que no aceptaban lo que él decía,
se sintió tan ofendido, se sintió tan lleno de rabia, se sintió tan ofuscado de que no le pusieron atención, que no era correcto lo que él estaba haciendo, y que este hombre decía: no, hermano, no se ponga así, mire que el pan es fresco, el pan está como si estuviera recién horneado, esto es un milagro del Creador. Y él decía que no. De tanto fue la discusión, tanto fue el resentimiento, tanto fue que se llenó de emociones, de sentimientos, de pensamientos, se ofuscó tanto, se llenó tanto de rabia, de que su idea, su pensamiento, no se lo pudo imponer a otra persona. Hizo lo que no tenía que hacer. ¿Y qué era lo que no tenía que hacer? Maldecir. No tenía que maldecir. Y cuando él dice que él pronunció el nombre y soltó la maldición sobre el otro, todo el mundo se quedó estupefacto, se quedó asustado, se quedó asombrado. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que él dijo? Y lo agarraron y lo llevaron preso. Se lo llevaron a este varón y lo metieron preso, y llamaron a Moisés: venga, Moisés, mire que este hombre lo que acaba de hacer, pronunció el nombre sagrado de Hachén, y fuera de eso, tras de que lo pronunció, maldijo. Y Moisés se quedó: wow, pues la verdad no sé qué hacer. Ténganlo allá y vamos a preguntarle al Creador qué debemos de hacer con este hombre. ¿Qué es lo que hay que hacer con este hombre? Y fueron y le preguntaron a Dios, le preguntaron a Hachén, amo del universo: hay un hombre, hay un ser humano que pronunció tu nombre y maldijo. Y maldijo a una creación suya. ¿Qué dijo el Eterno? ¿Qué dijo Hachén? Dijo: a ese hombre sáquenlo de aquí. Sáquenlo del lugar, sáquenlo de donde estaban viviendo, para que usted me pueda comprender. Sáquenlo del campamento. Y todos los que lo escucharon, pónganle la mano en la cabeza y después lo lapidan. Usted ya sabe qué significa la palabra lapidación. Con una piedra o con muchas piedras. Entonces vemos este caso. Y los sabios nos aconsejan: este hombre no supo controlar sus emociones. Este hombre no supo controlar sus pensamientos. Este hombre se llenó de ira, este hombre se llenó de rabia, este hombre se llenó de negatividad en su corazón. Se dejó llenar, se dejó invadir por sus emociones. Se dejó invadir por no respetar a los demás. Se dejó invadir porque no aceptaron su idea. Y como no aceptaron su idea, como no aceptaron la imposición que él quería tener, ese hombre se levantó y soltó una maldición. Y resulta que sucedió el efecto boomerang. Él soltó una maldición contra otro hebreo. El otro hebreo estaba exponiéndole que estaba equivocado, o no le estaba exponiendo que estaba equivocado, le estaba diciendo que eran milagros del Creador. Él lanzó el boomerang fue, y usted sabe qué hace el boomerang usted lo lanza, él se va, llegó a su objetivo, hizo el daño, pero a lo que hizo el daño, él se devuelve y el mismo boomerang, el mismo efecto lo golpeó. Entonces, cuando usted y yo nos dejamos llevar por nuestras propias emociones y lanzamos atropellos, injurias, calumnias y maldiciones a las demás personas, esa misma maldición, esa misma palabra que usted y yo abrimos para hacer daño, esa misma palabra se devuelve y nos golpea.
Eso mismo le sucedió a este hombre. El hombre se levantó y maldijo, pronunció un nombre y maldijo al otro. ¿Qué hicieron? ¿Qué representa a los hombres que lo encerraron en la cárcel? Representan a los ángeles de Hashem, representan a los seres espirituales. Cuando una persona lanza este atropello verbal, para que lo podamos entender, cuando una persona lanza esa palabra de maldición, los mismos ángeles vienen y lo toman preso y dicen: hermano, usted está equivocado. Usted no debe de hacer eso. Y eso sucedió en la historia para que usted lo entienda hoy en día. Ahora, el problema es que como no vemos eso hoy en día, pues simple y llanamente no lo utilizamos. Pero eso es una realidad que cada uno de nosotros debe aprender a tener cuidado con lo que dice, porque a través de las palabras que usted y yo soltamos o lanzamos, pueden ser palabras de bendición o palabras de maldición. Bueno, mis amigos, creo que ha sido todo por el día de hoy. Creo que ha sido muy provechoso. Creo que hemos podido entender el concepto de hablar, de emor, hablar. Cómo usted y yo tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos. Cómo usted y yo hablamos. ¿Por qué? Porque los efectos de nuestra boca pueden traer bendición o maldición. Recuerden, mis queridos amigos, si usted nos quiere apoyar, los puede hacer a través de la línea de Nequi o de DaviPlata, a través del 350-672-4233. Repito, 350-672-4233 a través de Nequi o de DaviPlata. Y si usted se encuentra fuera del país y de pronto tiene PayPal y quiere hacer su apoyo a este canal, lo puede hacer a través de yesitsarmiento69@gmail.com a través de PayPal. Bueno, mis amados, bendiciones para todos, que el Creador los continúe bendiciendo y que tengan una semana de bendición. Shalom, shalom.